bien, vamos a ver entonces nuestro ejemplo 3. Esta es la serie de un ejercicio por tema. Ok, entonces para este ejercicio tenemos que decir o identificar si este campo es conservativo y si eventualmente lo es, tendremos que averiguar su función potencial. Entonces recordar que un campo es conservativo si este campo de aquí es el gradiente de alguien. ¿Okay? Entonces si hubo una función f que cuando yo obtengo su gradiente, pues nos da estas tres componentes. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces primero a comprobar si es conservativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para campos vectoriales de tres componentes tenemos una fórmula muy particular. Tenemos que hacer tres comprobaciones. La primera de ellas es que la derivada de la función p respecto de y es igual a la derivada de la función n respecto de z. ¿Okay? Esa es la primera comprobación. La segunda sería que la derivada de p respecto de la variable x sea igual a la derivada de m respecto de la variable z. Y la tercera comprobación pues es la misma que la del teorema de Green, que la derivada de n respecto de x sea igual a la derivada de m respecto de y. ¿Okay? Recordemos entonces que para esta función, esta primer componente le llamamos n, esta segunda le llamamos n y esta tercera le llamamos p. Muy bien, entonces vamos a hacer las comprobaciones una por una. Vamos a distinguirlas por colores. Sería la comprobación verde, la comprobación naranja y la comprobación púrpura. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por la comprobación verde. Tendríamos que hacer la derivada de p respecto de la variable y. Entonces si tenemos la función p por allá, vemos que al derivarla respecto de la variable y obtenemos 2y x cuadrado z. Y pues al hacer la derivada de n respecto de z, vamos a ver qué obtenemos. Entonces, la derivada de n sería esta función que tenemos aquí, pues su derivada respecto de la variable z sería 2y x cuadrado z. Entonces, al comprobar, vemos que en efecto son la misma derivada. Entonces ya hicimos nuestra primera comprobación. Vamos a hacer la segunda comprobación que la habíamos distinguido con color naranja. Sería entonces la derivada de p respecto de la variable x es igual a 2x y cuadrado z. ¿Okay? Y la derivada de m respecto de z pues viene siendo 2x y cuadrado z. ¿Okay? Pueden comprobarlo con la definición de m, n y p ubicada aquí arriba, que en efecto esas son las derivadas. Luego hacemos la comprobación púrpura, que sería entonces la derivada parcial de la parte n, de la componente n respecto de x debería ser igual a la de m respecto de y. Entonces la derivada parcial de n respecto de x sería 2x y z cuadrado, y la derivada parcial de m respecto de y pues es la misma, 2x y z cuadrado. Esto nos hace indicar que en efecto tenemos un campo vectorial conservativo. Entonces, si queremos calcular su función potencial, bueno, para este ejemplo es bastante sencillo. Recordemos que los pasos iniciales es integrar respecto a cada una de las variables. Entonces, m respecto de x, n respecto de y p respecto de z. Y a partir de ahí empezar a jugar con las componentes constantes de cada una de las integrales para obtener un solo criterio. Entonces en este caso, si lo hacemos de esta forma, pues la integral, vamos a poner aquí función potencial, entonces la integral de m respecto de x sería igual a la integral de x y cuadrado z cuadrado respecto de x. Con esto obtenemos x cuadrado y cuadrado z cuadrado entre 2 más una constante c. ¿Okay? Esta constante pues va a depender de las variables y y z, puesto que estamos integrando respecto de x. Entonces esta primer constante puede ser una función de y y z.
¿Okay? Muy bien. Luego tendríamos la integral de n respecto de y. ¿Okay? Pues esto vendría siendo la integral de x cuadrado y z cuadrado respecto de y. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos el mismo criterio. X cuadrado, y cuadrado, z cuadrado entre 2 más una constante que vendría a depender en este caso de x y z. Y pues la tercera integral sería la integral de p respecto de z. Entonces sería la integral de x cuadrado, y cuadrado, z de z. Y pues esto sería lo mismo, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado entre 2 más una tercera constante que podría depender de x y y. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí tenemos que las raíces para estas tres funciones se comparten, y si hacemos la derivada parcial de esta función respecto de x obtenemos m. Si hacemos esta derivada parcial respecto de respecto de y obtenemos n, y si hacemos la derivada parcial respecto de z obtenemos p. Entonces estas constantes de aquí para este ejercicio no es necesario deducirlas, simplemente vamos a decir que es una constante fija c. Quiere decir entonces que nuestra función potencial, ¿sí? Nuestra función potencial f de x y z vendría siendo x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado entre 2 más una constante c que no va a depender de ninguna de las tres variables.